Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, aquí como todos los martes con columnas de literatura para viajar lejos con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? ¿Andás bien? Muy bien, muy buenos días, Carlos, muy buenos días, audiencia. Como siempre, contentísima de estar en Radio Libertador y de estar contigo en este programa Para viajar lejos. Bueno, sí, hoy con una invitada especial, ya la vamos a conocer, pero antes quiero darte las vías de comunicación: 091 99 12 10, más 598, tanto por Telegram, más 598 si estás fuera del país, por Telegram o por WhatsApp nos mandás tus mensajes. No llamen porque no atendemos la llamada, es para mensajes. No, digo porque a veces llaman, no atendemos las llamadas, no nos volvemos locos, pero sí los mensajes los tenemos ahí, no solamente de Punto de Partida, sino también de Canto del País, del Periscopio, todo lo que quieran mandar los mensajes, todos los programas del Laboratorio Rural, lo mandan ahí y se los vamos a estar respondiendo. Y bueno, también pueden vernos a través de distintas plataformas, YouTube, ahí con video de alta calidad, que nos pueden ver. Las distintas columnas, y no solamente estas, sino otras también de la emisora. Bueno, estamos en la columna de literatura. Ya me voy, me cuelgo y me voy. Pero bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que ya la va a presentar María García Marichal. La presenta la invitada. Y que es hermana de una gran cantante que estuvo acá 2 veces ya en Radio Libertador, que ahora está en España, Marcela Ceraolo, como le digo yo, que también tuve el placer de trabajar con esas varias oportunidades. Una crack, Marcela, le mando saludos desde España. Y bueno, a ver, contanos, María. Bueno, muy bien, yo voy a presentar a Paola Ceraolo. Ella me corrigió, Paola Ceraolo, para digamos, para uruguayizarlo. Bueno, ella es psicóloga, es docente de la facultad, es una queridísima amiga, es esposa de Gabriel Arias, el escritor que el otro día presentó su libro Mar de los Romanos aquí en el programa anterior, y tiene además una vivencia hecha proyecto, digamos un amor hecho proyecto. Pero primero quiero presentarla. Paola, ¿cómo estás, querida? Muchas gracias, María. Qué gusto estar aquí contigo. El placer es con nuestro. Carlos. Qué placer enorme, además, ser recibida en la radio con la pregunta: ¿sos algo de Marcela? Sí, soy la hermana más grande de Marcela. Sí, y qué gusto poder estar compartiendo con ustedes y a través de ustedes con la audiencia sobre viajes de raíces. Exacto. ¿Qué es a eso? A lo que Carlos y yo... ¿Qué es eso? Exactamente. ¿Qué es eso? Cuente, ¿qué es eso? Bien, sí, bien. Cuando hablamos de viajes de raíces, hablamos de esta experiencia que desde siempre hijos y nietos de inmigrantes han soñado y han realizado, que es el volver sobre los pasos de sus antepasados, conocer los lugares desde los que partieron y completar de alguna manera el viaje, completar sus historias a partir de los regresos. Qué belleza eso que dijiste. Uh-huh. Sí. ¿Y qué hago acá yo hablando de viajes de raíces? Que como dice María, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta cognitiva, soy psicóloga educacional. Con María trabajamos juntas varios años en una institución educativa de Las Piedras, donde continúo trabajando. ¿Y cómo llega una psicóloga a los viajes de raíces? Eso es interesantísimo para saber. Yo me autohago la pregunta, ¿saben por qué? Porque el año pasado esta psicóloga, por primera vez, en lugar de participar de un congreso de psicología, me encontré dando una conferencia en un congreso de viajes de raíces. Entonces lo primero era ¿qué ci faccio qui? Porque era una conferencia en italiano en la ciudad de Matera, en el tercer encuentro sobre viajes de raíces, al que concurrí en representación de Uruguay y de la mano de la formación que había realizado y de la mano de mi proyecto. Y es que esta psicóloga o esta nieta de italianos volvió a Italia, claro, y fue una experiencia absolutamente sconvolgente,
come sarebbe in español, o como... Removedora. Sí. Una experiencia removedora que no me alcanzaba para poder explicármela. Y que me llevó en toda una búsqueda para comprender cómo era posible que volver a un lugar generara dentro mío y de mi familia, porque fue un viaje que además hace 10 años vivimos en familia por primera vez, cómo era posible. Claro. Entonces necesité, por un lado, el camino interior, Sí, claro. porque es un viaje que nos confronta, nos descubre, nos revive en una identidad y en una historia familiar antes de nosotros, y compone un lazo. ¿Vos ya conocías tu historia familiar o la fuiste descubriendo ahí? Bueno, había cosas que conocía y otras que no. Claro. Y se completó un puzzle tan rico, tan amoroso, y sobre todo, como lo dice una de mis primas que escribió sobre nuestro regreso, porque los viajes de regreso no solo para quien regresa significa un reencuentro con lugares que forman parte de la historia familiar o que están escritos en un documento, porque yo me he ido encontrando con realidades muy diversas. Hay personas que saben muy poquito de sus antepasados, también nos vamos encontrando con muchos antepasados que hablaban muy poco, y es una manera también de regular las emociones, hablar poquito, porque lo que duele, ¿no? Empezar a sacarlo puede ser demasiado doloroso. Entonces, algunos hablaban poquito, pero lo que ocurre es esto, que para quien hace el viaje de regreso es una vivencia de profundo reencuentro interior, de completar historias o de encontrar lo que desconocía y empezar a armar un puzzle mucho más rico, mucho más profundo, recomponer un lazo, y ese efecto también está para quienes nos reciben. Y bueno, nosotros teníamos familia, pero me he encontrado con otros relatos y otras situaciones en las que no hay familia, pero hay un impacto en la comunidad que recibe a este nieto, a este hijo de emigrantes, y que lo reconoce, y ese que regresa también para la comunidad de los que quedaron a custodiar las raíces, dice un antropólogo hermosísimo del que he leído mucho para comprender también sobre el impacto de estos viajes. También para la comunidad de los que quedaron, los regresos, aunque no sea el familiar de uno, pero también representa tantos que partieron y no han podido regresar. Entonces es riquísima la vivencia por donde se la mire. Es profundamente emotiva la vivencia por donde se la mire, y con todos los matices de las emociones, porque el año pasado me tocó estar en casa degli Italiani, hablando sobre los viajes de raíces. El año pasado vinieron representantes del proyecto Italea, que es el programa oficial que comienza a funcionar justamente en el 2024 para promover los viajes de raíces y organizar la oferta acorde a lo que un viajero de raíces busca y necesita, que no es lo que busca un viajero común y cualquiera. No es un turista. ¿Sí? No es un turista común y cualquiera, no es un turista que quiere hacer 20 ciudades en 20 días y sacar las fotos. Es alguien que quiere y que anhela poder conectar con un territorio. Y bueno, estaba en esa reunión en casa degli Italiani y pregunto, bueno, los viajes de raíces no son algo nuevo, ¿quiénes los han realizado? ¿Qué emociones? Y bueno, siempre surgen las emociones positivas primero, ¿verdad? La alegría, el descubrimiento, la felicidad, la plenitud. Y me acuerdo un muchacho que dijo, yo puedo decir algo distinto. Le digo, claro. Cuando invitamos las emociones, ¿verdad, María? Claro. Las invitamos a todas las emociones. Por supuesto, no las dejamos las afuera, no dejamos a ninguna. Entonces, afuera. Sí, claro. Me dice dolor. Claro. Bien. Claro. Dolor. Porque también hay un momento de comprender el sacrificio del otro. Sí. Hay sí. un momento de
de confrontación, como les decía antes, y hay también mucha emoción que nos trasciende en nuestro tiempo personal, en nuestra historia personal, y que bueno, también de eso empecé a comprender, porque a partir de este viaje ha impactado en toda mi vida, en toda mi familia, y ha impactado también en mi estudiar la psicología. Entonces, desde lo transpersonal, desde el inconsciente familiar, hay emociones que nos trascienden, ¿sí? Cuando este muchacho habló de dolor y de la mano de él empezaron a surgir, ¿no? Nostalgia, añoranza. Yo no sabía que tenía añoranza de un lugar que no conocía, que tenía dentro mío toda la felicidad de estar allí, pero a la vez el profundo dolor de quién hizo que yo naciera en otro lugar, hizo todo su sacrificio para dar una mejor vida a su familia y no pudo nunca regresar. Exacto. Entonces ahí es la felicidad de estar y el dolor del que... Exacto. De ver, de sentir el lugar de quien partió, lo que debió significar y el no haber podido volver ese otro, ¿no? Entonces es... muy removedor. Yo siempre planteo, cuando trabajamos con nuestros alumnos, que muchos fueron de ambas, porque ella fue una referente muy importante para mí en el colegio donde trabajábamos, aquella idea de que cuando se partía del lugar de origen, en épocas difíciles, como fue el siglo XIX, como fue el principio del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, era para no volver. Pero además era para romper generalmente con aquellos afectos, porque no todos sabían leer y escribir, o pocos sabían leer y escribir. Sí. Entonces, era un viaje sin retorno, en la mayor parte de los casos. Entonces, a mí me da la impresión de que los viajes de raíces son justamente ese ir hacia atrás en el tiempo como deshilando, ¿no? Sí. Como deshilando un tejido, ¿no? Reparar. De hecho, les mencioné hace un ratito que también mi prima Atzurra había escrito sobre nuestro regreso. Y de alguna manera da cuenta de lo que significa para ellos. Y de hecho lo que ella escribió en su blog, Atzurra Ridolfo, se llama Riannodare un filo rosso spezzato 6 anni fa. Volver a unir un hilo rojo que se rompió años atrás. O sea, y me encontré en un encuentro en mi pueblo el año pasado, en el mes de noviembre, en mi pueblo de origen, sí, en el pueblo del abuelo, en Brolo. No era Cerrillo. No, eso es Brolo en Sicilia. Sí, me encuentro con un profesor que pone la palabra que yo no me animaba a poner. Y habla del trauma de la inmigración. Mira. Sí. Y trauma es ruptura. Trauma es ruptura. Entonces, estos son viajes, y eso lo he ido como identificando, que cuando la persona se prepara y los vive, porque desde una búsqueda interior, desde una recopilación de datos, desde el reencuentro, desde un reencuentro preparado, son potencialmente sanadores. Qué de esas rupturas que son familiares, que son heredadas, son potencialmente sanadores y son de mucho reencuentro interior. En este tiempo, son 10 años de mi primer viaje de raíces. ¿Sí? De mi primer viaje de raíces en familia son 10 años. Lo primero fue esto increíble de qué es lo que nos está pasando. ¿Qué está pasando con nosotros como familia? ¿Qué es lo que me está pasando? Claro. Que yo llego a este lugar y me siento profundamente emocionada. Vengo de una formación en psicología, de mi propia psicoterapia, porque soy de los psicólogos que nuestro estudiar psicología iba de la mano con hacer nuestra terapia personal y seguirla haciendo. O sea, acá hay algo que me está pasando que no logro explicarlo y que es muy removedor, desde lo emocional, desde los sentimientos de pertenencia. Claro. Y a mí este lugar solo me lo contaron. Y me contaron algunas cosas y voy encontrando otras y voy conociendo la familia y me voy reconociendo en ellos y sentimos un afecto y una pertenencia que... Y era la primera vez que nos encontrábamos. Claro. Y ese lugar, incluso yo, María, te he contado, me pasaba desde lo sensorial. 10 años atrás. Entonces lo primero fue tratar de entender qué nos pasa.
Claro. Eso me significó empezar a, como bueno, investigar también, porque el viaje de reencuentro despierta, yo digo, tiene efectos adversos o secundarios, ¿no? No es todo hermoso, Claro, o sea, claro, te puede pasar que te pasa todo esto emocional, que te moviliza profundamente, y te pasa que querés aprender la lengua, Claro. cuando no la aprendiste en familia, y te pasa que querés conocer más sobre la historia de este lugar y querés de alguna manera, porque es parte tuya y necesitas conocerlo, y te pasa que querés volver 1 y 1000 veces, Claro. y te pasan un montón de cosas que son esos efectos secundarios, ¿verdad? Claro. A mí también me pasó el ponerme a estudiarlo desde la psicología. Y lo último a lo que llego es a estudiarlo desde el fenómeno en sí de viajes de raíces. De hecho, me entero hace 2 años que se llama viajes de raíces. ¿Sí? Que es algo que se empieza a estudiar, pioneros en el estudio acerca de esta tipología de viaje son los irlandeses, otro país que pueblo tiene también. una gran diáspora impresionante. y que por la década del 80 empiezan a definir el fenómeno, a investigarlo desde el punto de vista sociológico, antropológico, económico, porque también son viajes que tienen impacto económico. Y bueno, y empiezo a estudiar, me encuentro, como les decía, con este antropólogo Vito Tetti, que habla de partense, los que partieron, Claro. restanse, inventa palabras, restanza para los que quedaron, y ritornanza para nosotros que somos los que volvemos. Entonces y se empieza a abrir un mundo y empiezo a necesitar hacerle un lugar en mi vida. ¿Sí? Yo continúo con la docencia. En esa vida en la que trabajas muchísimo y tenés hijos. Sí, hay veces que me encuentro y me digo, pero estoy tan llena de proyectos, ¿y cómo se unen? Y se unen en la persona que voy siendo, que soy, y en una persona que se encuentra en un momento con un aspecto de su historia familiar y de su identidad que necesita hacerle un lugar, y se lo hago. Entonces, soy psicoterapeuta, trabajo en el liceo, doy clases en facultad, amo todas estas cosas, y una parte de mi vida son los viajes de raíces. Son los viajes de raíces. ¿Y cuánto cambia el árbol genealógico? Porque creo cambia en el sentido de que no descubrís más. Claro, empezás a volverte un investigador también de eso, ¿no? Eso de hecho, un genealogista no pude aficionado. continuar, pero una cosa que recomiendo, el profesor Enrique Yarza, un genealogista uruguayo, estupendo, pude tomar algunas poquitas clases con él, luego no me fue posible continuar. Investigar la propia genealogía es fascinante, ponerles nombres, historias, lugares. Nosotros teníamos una rama de nuestra genealogía absolutamente truncada. Claro. Entonces, esto uno lo puede investigar. A nosotros nos pasó el volver allá y el que los primos nos llenaran de relatos y pudiéramos recomponer la historia. Por ejemplo, una historia de una de mis primas que vivió en su casa y compartía el dormitorio con su abuela, que era la hermana más grande de mi abuelo, Nona María. Entonces Nona María contaba muchas cosas y contaba de mi abuelo. Entonces, a través de mi prima Rita y de Nona María, yo compongo historias de mi abuelo y de mis bisabuelos y de la vida en campaña y de un mundo que él dejó, pero que él también trajo consigo. Claro. Y me encuentro con estas primas en que tenemos tanto en común. Todos nos dedicamos a la educación, hay algo por ahí. Ay, sí. ¿Sí? Bueno. Rita, mi prima maestra, psicopedagogo Carmelo, Rosa y María también son maestras. María es la directora del liceo, de uno de los liceos de allá del pueblo. Entonces, y además tenemos en común que nos encanta la cocina. De hecho, yo llego a conocerlas doy fe que le encanta la cocina. Y que cuando cocina cosas deliciosas, pero además cocina muchísimo al mejor estilo de tu familia. Ay, sí, italiana. Sí. Mucho. Sí.
Y nos encanta la cocina y bueno, mi grupo, de hecho, nuestro grupo WhatsApp con las primas sicilianas es Cucina con le cugine, ¿no? Cocina con las... ¿Vos las conocés a tu prima o la conociste a raíz de esto? Las conocí en ese primer viaje y bueno, cada vez que volvemos sigo conociendo primos, pues mi abuelo, sí, me spuntan. Aquí en Uruguay somos poquitos, de hecho mi apellido a veces tengo que deletrearlo para que se escriba bien, no es tan común. Allá Cheraulo está lleno. Claro. Está lleno y todos los años despunta un nuevo primo. Mi abuelo era el más chico de una familia de 12, mellizos, los dos más chicos, pobre la biznona, después de 10 llegan mellizos, y a su vez todos tuvieron su familia. Entonces es una familia muy, muy grande. Tenemos primos en Alemania porque muchos también emigraron. Claro, dentro de Europa. Dentro de Europa, sí. La historia de la inmigración italiana es una historia bastante dolorosa y yo a veces lo que pienso y lo que más me resulta doloroso es que se sigue emigrando de Italia. Uh-huh. Los jóvenes del sur al norte y del norte al resto de Europa. Es como, es doloroso eso. De todas formas, las épocas cambian. Sí, a ver. Antes había que mandar una carta que demoraba en llegar. Sí, podías, ¿no? Si sabías. Y pedir quien la escribiera, porque no todos sabían leer y escribir. El viaje para venir era un viaje largo y no en las condiciones mejores. Estuvimos con María leyendo un libro que descubrí hace unos meses, estando en Génova, porque también esto de los viajes de raíces me ha hecho conocer mucha gente hermosa que con enorme sensibilidad comprende lo importante de estas vivencias. Yo procuro dedicar un tiempito, como les decía, y los sábados de tarde es el tiempo que dedico a asesorar a quienes quieren realizar un viaje de raíces, porque hay que prepararlo y hay que buscar tener una red de bienvenida en el lugar. Es un viaje profundamente interrelacional. Necesitas un otro que te reciba. Hay gente que ha ido así y ese otro ha aparecido, porque cuando tú contás y te escuchan hablar y de dónde venís, bueno, no, yo vengo de tal lugar. Lo primero es la sorpresa, ¿no? Uruguay es como esos lugares de Uruguay. ¿Y come mai qui? Viene después la pregunta. ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Come mai qui? No, porque yo soy nieta de mi bisabuelo, mi abuelo. Y ahí la sorpresa se ilumina y ahí esa persona se vuelve para Eugenia, para Paola, para muchas personas que me han contado sus historias de regreso, se vuelve el que los recibe y los inserta en la comunidad y les lleva a ver los lugares. Pero no podemos dejar librado un viaje que es así de importante al azar, a la suerte de alguien que nos pregunte, se interese y se conmueva con nuestro regreso, porque también le toque en alguna fibra de que algún familiar suyo partió y no pudo volver, porque esto es lo que pasa. No puede quedar librado al azar. Entonces yo asesoro y ayudo a recomponer la red. Pero además de ayudar con recomponer la red, me ha pasado de conocer gente hermosísima. Entonces hace unos meses, estando en Génova, que el viaje a Génova fue para conocer la ciudad, de donde partieron muchos de nuestros inmigrantes, pero también para visitar a Chiara, a Antonella y a Andrea, que los había conocido, a Andrea y a Antonella en Matera, en el Congreso Viaje de Raíces, en la desventura de que quedamos sin transporte, que se volvió una aventura y se volvió un momento hermoso, porque bueno, terminamos cenando juntos y con las chicas de otras regiones. Entonces visitarlos a ellos, y de ahí me traigo consejo de Antonella, un libro que no sabía su existencia, del Mundo de Amicis, el autor de Cuore, de Marco, con el que lloramos todos cuando teníamos chicos. Trabajamos en la radio acá. Marco de los Apeninos a los Andes. Edmondo de Amicis se embarcó en una nave que traía inmigrantes a Uruguay, a Montevideo. Montevideo hizo toda la travesía, y el libro se llama Sull'Oceano.
Y el libro narra toda esta travesía, nos va contando sobre estos inmigrantes, los va presentando, los va describiendo sobre las condiciones del viaje, y leímos en casa junto con María el último capítulo, que es el arribo a Montevideo. Mirá. Entonces fue muy interesante. Es sí, emocionante, sí, emocionante. Sí, Yo no tenía idea de que Edmundo de Amichis había viajado. Además a Montevideo, de provincia de Buenos Aires, creo que nombra una vez, pero el puerto de Montevideo. Porque este barco, ahora no me recuerdo el nombre y no lo traje el libro para leerles el nombre del barco. Este barco llegaba a Montevideo y de aquí, en esa ocasión, porque no necesariamente era de esta manera que se desarrollaban los viajes de los emigrantes, en esa ocasión este barco quedaba en Montevideo y quienes continuaban hacia Buenos Aires, que era un gran contingente, de hecho leíamos con María una familia que decía, pero ¿cómo? ¿No están aquí mis parientes? ¿No vinieron? Porque esperaban que los fuesen a buscar los que habían emigrado antes. Y dice, no, pero es que ahora ustedes se toman el otro piróscafo y van hacia Buenos Aires, que es aquí cerquita. Toman el otro barco pequeño y llegan a Buenos Aires tranquilos, porque esos estaban desconsolados. Claro. Que no era el lugar a donde esperaban llegar y no estaban los qué historias, ¿no? Es muy bonito, sí. Cuántas vivencias. Se descubre mucho. Y bueno, nos vamos, yo digo que nos vamos encontrando. ¿No hay una tentación de irse? Sí, claro. Digo, yo yo de eso también doy fe. Sí, claro. Y va a ser en algún momento. Hay muchas cosas que vamos planeando, hay muchas cosas como familia que vamos desarrollando. Lo que sí es cierto es que desde ese primer viaje no hemos dejado de volver, salvo en el periodo de la pandemia, sí, y que fue un sufrimiento muy grande porque tenemos también algunos familiares que son muy mayores, ¿no? Y fue un periodo muy, muy duro. Esa investigación con las redes sociales también se hace un poco más fácil, ¿no? Sí, hay porque los contactos. Conozco casos de gente que se ha contactado por algún apellido particular con gente de otro lado del océano. Sí, bueno, eso es súper recomendable. Primero, para la búsqueda genealógica hay algunos sitios que nos dan una mano enorme. Family Search es uno de ellos. En lo que tiene que ver con la búsqueda de algún documento, está en Italia el portal Antenati, que van, buen dato ese, cancionando, me pasa a veces que cuando se escanean. No, me pasa porque en verdad hoy por hoy uso mucho el italiano. De hecho, como una elección personal, lo que leo de psicología incluso lo leo últimamente en italiano. Es como una necesidad y un gran deseo de cultivar esta lengua, que es una lengua que la siento muy cercana a nivel afectivo, que me permite expresarme incluso de esa manera. Y bueno, el portal Antenati van ingresando escaneados muchos documentos, muchas partidas, libros de nacimientos, de bautismos, de matrimonios, de defunciones. En ese portal, por ejemplo, yo encontré la partida de mis bisabuelos de nacimiento de ellos. Hay que tener los datos, hay que tener unas fechas, hay que tener un lugar, pero hay varios sitios en internet que nos ayudan, ¿sí? La búsqueda genealógica es apasionante. Uno siempre la tiene que empezar desde lo que conoce, agarrar lápiz y papel, anotar nombres, fechas, empezar a armar el árbol, partir por los documentos que podemos recuperar aquí, y luego a partir de ellos van surgiendo más fechas, más datos, van apareciendo datos que nos faltan y nos va orientando cada hallazgo, hacer un escaloncito para la siguiente búsqueda. Exacto. Otra cosa formidable es poder a través de redes sociales conocer el pueblo y hacernos amigos o seguidores de el pueblo. Por ejemplo, Leticia, una señora que va a viajar con nosotros en un viaje de raíces a Sicilia, que va a ser ahora en el mes de octubre. Leticia es originaria de Paquino, que es un pueblito, una ciudad a esta altura en Sicilia, en la zona del Siracusano, y hace años es amiga de Paquino nel Cuore,
¿no? Que es una página de Facebook donde la gente de Paquino, que está en todas partes del mundo, allí se comparten. comunica. Los que están en Paquino ponen las fotos del pueblo, Qué de la fiesta del santo, de qué esto y lo otro, lindo. y los que están en el exterior van como siguiendo el que emigró recientemente luego de la Segunda Guerra, gente de 80 años, 80 y pico, ven su pueblo, siguen en contacto y los nietos y los hijos lo conocen a través de esa página. Entonces buscar en Facebook nuestro pueblo. Claro, ¿sí? claro, Buscarlo, seguirlo en las redes sociales, Facebook, Instagram, lo que sea, ahí presentarnos y se da esto, ¿no? Pero ¿cómo? El apellido es tal y buscar también entablar esto, ¿no? Sí, yo soy nieto de, hijo de, vivo en tal lugar, mi antepasado era de tal y cual, y se va como también generando una preciosa red que si vamos luego a hacer un viaje de regreso va a ser nuestra red de bienvenida. Y de contención. Y de contención. Y claro que sí. No, por supuesto. Claro que sí. Sí. Que eso es muy importante. Hay varias cosas o varios mensajes con los que fui al Congreso el año pasado de Matera. El primero de ellos era, desde alguien que vivió el viaje de raíces, comprender los efectos que tienen quien regresa, y eso lo podía también hablar desde la psicología. Por supuesto. Ahí es donde se junta, ¿no? Esta experiencia con mi Con tu profesión. Lo podía hablar desde la psicología. Los efectos en quienes los reciben. Y allí llevé la anécdota de mi prima Azzurra, su relato de nuestro regreso, también componiendo para ellos una historia. Claro, hay un impacto para el que... Claro. Azzurra, lo que empieza en su relato, lo primero que escribe es que dudaban de la existencia de estos parientes hasta que se materializaron Humberto y Ana María. Dice, lo prendevamos claro. Giro al capitano, que es el papá de ella, que era capitán de barcos. Dice, nos burlamos de él por su gran cantidad de parientes desconocidos y fábula, ¿no? Estos parientes eran hasta que se materializan Humberto claro. y Ana María y mis padres, y detrás de ellos la tribu de Icugini Uruguayani, ¿no? Toda la tribu de los primos del Uruguay, y bueno, y todo lo que ha significado. Y lo tercero era el efecto en las comunidades, ¿sí? Porque muchos pueblos pequeñitos de Italia son pueblos que han visto partir a muchos y que se van quedando despoblados. Ustedes habrán sentido hablar de los pueblitos que van quedando como fantasmas. Entonces, el regreso revitaliza el lugar de origen. Entonces también hay algo de un efecto que estos viajes tienen en estos lugares que vieron partir a tantos y que pueden transformarse en lugares receptores. Claro que sí. Esa fue una de las cosas que llevé como a Matera desde lo experiencial, porque uno lo puede hablar como lo hablan desde la investigación, los antropólogos, los sociólogos. Bueno, yo ¿qué hago acá? Bueno, lo que hago acá es que esto lo viví y no lo dejé pasar. Claro. Y dije, vamos a lugar. Y luego fue como un planteo de lo importante que es tener una red en el punto de partida para programar el viaje. Exacto. Y una red en el punto de arribo. Claro. Y de alguna manera mi proyecto, porque yo me formé como operadora en viajes de raíces en un programa de formación Universidad de la Calabria y Confcomercio de Cosenza. Yo me formo y culmino una formación que la hice toda online con un proyecto, y mi proyecto hablaba de generar como un puente para facilitar regresos, generando la red en el punto de partida, en la cual son sumamente importantes las asociaciones italianas. Claro. ¿Sí? Sí, sin lugar a dudas. Son muy importantes, y una red en el punto de arriba, la red de bienvenida, la red de recepción, y que eso lo podemos ir generando, claro, ¿no? Para que no quede librado a la suerte bellísima que han tenido muchas personas de que surgiera como la acolienza así espontánea, brotaran, no quedar librados a eso. ¿Y cuándo vas a escribir de esto? Que le quiero escribir Bueno, de yo les invito a leer lo que voy contando, porque uno tenés un necesita lugar, contar. escribe precioso.
Es otra forma de escribir, ya lo Claro, dijimos. sí, Es sí, otra forma de escribir. es una forma, es tan válida como escribir en el papel como hago Mira, yo. les cuento, lo primero que necesité fue contar Sicilia. Yo soy de origen siciliano, ¿sí? Y una de las cosas que hemos conversado con María es, bueno, cuando tengo No algunos sos parte de la mafia, recuerdos. ¿no? Bueno, esos La son mis camorra. recuerdos de chica. Esos son mis recuerdos de chica. La camorra De de Sicilia. Sicilia. Lo primero que me saltó, Sí, ¿no? sí. En el liceo. Cheraulo. De origen Cheraulo. Dijiste, sí, ¿de dónde? De Sicilia. La madre. Por las dudas. El estigma. El El estigma, estigma. que forma parte de una realidad dolorosa, pero es más doloroso aún que un pueblo tan rico Sí, como por el pueblo supuesto. siciliano sea conocido Definido. o Definido por eso. definido a través de la pesante realidad del crimen organizado contra el cual este pueblo lucha. Claro. ¿Sí? Un pueblo hermoso que... Entonces, lo primero fue contar Sicilia. Yo tengo un sitio web que se llama Sicilia Amuri. Bien. Amuri es amor en siciliano, Claro. porque también Lo amor vamos a aprender dejar Sí, en la dialecto. descripción Vamos a para que la dejar gente todo en la pueda. descripción. Siciliamuri.com. Y en Siciliamuri contar Sicilia, porque yo necesitaba también redescubrirla, porque lo primero con que me encontré, y les voy a contar una anécdota, fue la visita a donde era la casa de mi abuela. En la colina, frente a digamos, toda una zona colinar, provincia de Messina, bien verde, toda la zona del Nebrodi, que es el pulmón verde de Sicilia, de frente a las Islas Eoli. El mar bien azul, más colinas enfrente, Fa. la casa que se afacha sobre la colina, el mar y las Islas Eoli. Y mi abuelo hablaba de las islas. Entonces para mí eran las islas de mi abuelo. Claro. Claro. Pero eran las islas Claro. de Ulises. Claro. Entonces ahí yo empiezo a descubrir que Sicilia es la tierra del mito. Y muchos de nuestros viajes, de regreso, hemos definido recorridos. Y uno de nuestros recorridos ha sido Sicilia del mito. Segesta, Selinunte, Valle de los Templos de Agrigento, Siracusa, la propia Taormina con su teatro griego, Enna. Bajo la ciudad de Enna, a orillas del lago Perguso, es donde Hades rapta a Perséfone. Exacto, la boca. Hades, el hermano de Sí, Zeus, sí. que tenía su Sí, ingreso al sí, inframundo sí. en el volcán Etna. Sí. Ulises pelea y escapa del Cíclope en la bahía de Chiclopi, que está ahí a 2 pasos de Taormina. ¿Y a dónde va a parar Ulises? A Lipari, que es una de las islas de mi abuelo. Las islas del Las islas de mi abuelo. abuelo. Lipari. Y ahí le dan el cofre con los vientos que lo abren todo, se Sí. desatan. Entonces, Sicilia es tierra de mitos, Sicilia es tierra de cultura, encuentro de civilizaciones e integración. Sicilia ha vivido muchas invasiones, Claro. muchas conquistas. Bueno, estuvo por acá Gabriel con Mar de los Sí. Romanos, bueno, que Y les está invito en la a leerlo, les invito realmente sí, a es realmente un leerlo. libro precioso. Tiene que ver con nuestros viajes. Claro. Necesitamos transformar todo lo que vivíamos y contarlo. Entonces yo cuento Sicilia. En Sicilia Amuri es lo primero que necesité hacer, porque si yo empezaba a publicar en Facebook, van a decir, le pasó algo a Paola. ¿Qué que le- está qué le pasa a esta monotemática, ¿qué muchacha? le pasa a esta muchacha? Necesitaba contarlo porque iba investigando. Y bueno, luego cuando empiezo a dar forma al proyecto en torno a los viajes de raíces, comienzo también con, en este caso, no a nivel de sitio web, el sitio web es siciliaamuri.com, sino a nivel de redes sociales, y empiezo a aprender también. Claro. Así, he ido aprendiendo unas cuantas cosas bonitas. Y se llama turismodeleradici.ui. Vamos a dejar todo eso en Ese la fue el nombre descripción. que le di. En este momento le llamaría viaje o viaggio o viaggi delle radici. Me gusta pero mucho si el tiene italiano. ese nombre. Pero ese es el nombre internacional del fenómeno. Este Claro. fenómeno del viaje de regreso de los nietos, hijos de migrantes a conocer el lugar de los orígenes, ¿cómo se llama? Internacionalmente, turismo delle radici o turismo de raíces, en italiano, turismo delle radici.ui. Y ahí cuento sobre qué es un viaje de raíces, cómo hacerlo, Bueno. doy algunos tips, qué te va a pasar, que estés preparado. Claro. Bueno, Eso- lo vamos a dejar todo en Vamos a descripción. dejar todo. Gracias. La verdad es que ha sido más que Una enriquecedor tenerte acá, Paola. Paola.
Paola. A mí me gustaría culminar contándoles dos cositas. Dale. Que tienen que ver y que son como la punta y el Y la final. otra, ¿no? sí, de punta a capo. La punta es cuando empiezo a estudiar una de las primeras frases en un libro bellísimo que se llama Scoprirsi Italiani, Descubrirse Italianos, el viaje de las raíces en Italia. Una de las primeras frases dice que el viaje de que la historia de nuestra civilización comienza con un viaje. Es verdad. Que es un viaje de raíces y que es el viaje de Ulises. Exacto. Que anhela. Este viaje tiene mucho de arquetípico. Me faltó mencionar la psicología junguiana, a la que también he vuelto. Entonces, la historia de nuestra civilización comienza, como dice en el arranque de este libro, con un viaje arquetípico, que es un viaje de regreso, el viaje de Ulises. El viaje a Ítaca, buscando a Ítaca. Exacto. Y finalizo con lo que plantea el antropólogo Vito Tetti cuando dice que para hablar de un viaje de raíces tenemos que hablar de una partida. Tenemos que hablar de una partida que significó un quiebre, que generó el deseo de regresar, y un deseo que muchas veces se traspasa de una generación a la siguiente hasta convertirse en un viaje de raíces que cierra, que chiude el cerchio, que completa la historia, que vuelve las cosas a su lugar, que cierra el círculo, ¿sí? Que tiene de lo simbólico, tiene de lo arquetípico, tiene de lo transgeneracional, de lo emotivo, de lo identitario. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, gracias. No, por favor. Muchas gracias a vos, gracias por a la vos. invitación. Ha sido realmente preciosísimo. Marcela, por supuesto que va a ver pero sí. allá. Saludito, Marcela. Un beso, Marcela. Estamos esperando el próximo disco, Marcela. Bien. Bueno, vamos a dejar todos estos datos en la descripción. Nos veremos en la próxima. Gracias, Paola. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por esta preciosísima entrevista. Audiencia, nos encontramos la próxima semana. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.